La situación de seguridad en Honduras continúa generando preocupación ante el aumento sostenido de homicidios en lo que va del año. De acuerdo con cifras recientes, el país se aproxima a los 500 asesinatos, de los cuales al menos 70 corresponden a mujeres, un dato que refleja la complejidad del problema. Este panorama se ve agravado por casos de alto impacto que evidencian el nivel de organización y violencia de las estructuras criminales. Uno de los hechos más recientes es el secuestro y asesinato de un pastor en el departamento de Yoro, cuyo cuerpo fue hallado posteriormente en zonas montañosas de Comayagua. Las investigaciones preliminares apuntan como principales sospechosos a integrantes del denominado Cártel del Diablo, una estructura criminal que ha ganado notoriedad en los últimos meses. Las autoridades han intensificado la búsqueda de su líder, considerado uno de los más peligrosos del país, por quien se ofrece una recompensa de 300.000 lempiras. Igualmente, la expansión de grupos delictivos a lo largo del territorio nacional ha incrementado el clima de inseguridad. Comunidades enteras reportan la presencia de estas organizaciones y, según denuncias, sin mostrar temor ante la fuerza pública. Esta situación expone los desafíos que enfrentan las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. En el departamento de Olancho, la violencia también ha dejado casos inquietantes con la muerte de 4 personas en enfrentamientos armados, aunque versiones preliminares señalan que los hechos podrían estar vinculados a disputas por tierras o ganado. Lo cierto es que estos incidentes se suman a la lista de muertes violentas que, según organismos como el Observatorio de la Violencia, mantienen una tendencia al alza en comparación con años anteriores. Diversas organizaciones y expertos han advertido sobre la urgencia de fortalecer las estrategias de seguridad. Señalan que las fuerzas del orden no solo deben enfocar su atención en desarticular estructuras del crimen organizado, sino también en combatir la delincuencia común y la extorsión, delitos que afectan directamente a la población y generan pérdidas económicas millonarias, además de cobrar vidas. Analistas mencionan que la demanda social es tomar acciones concretas, resultados visibles, así como una estrategia que permita frenar la escalada de violencia que azota el país. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Muchas gracias por estar con nosotros este lunes 27 de abril del 2026. Estamos preparados para hablar sobre un tema muy importante, los retos en materia de seguridad que hay para las actuales autoridades en nuestro país. Se ha visto un desbordamiento de la violencia a nivel nacional, múltiples casos que conmocionan, por supuesto, a la ciudadanía y la necesidad del pueblo hondureño para que se mejoren las condiciones de seguridad en el territorio nacional. Para hablar sobre este tema hay importantes invitados aquí en el Foro La Entrevista de Canal 11. En primera instancia, don Hugo Maldonado, presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos. Muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, por invitarnos al foro y compartir con el abogado Leandro, el abogado Somoza y con nuestro distinguido amigo de la DPI, ¿verdad? Sí, así es. Macalex. Un placer. Y aquí para aportarle un poquito al país y poder poner temas, discusión que vaya encaminado hacia la defensa de la vida y la seguridad de los hondureños. Muchas gracias, Fernando. Gracias, don Hugo. Leandro Osorio, comisionado general en condición de retiro de la Policía Nacional y es director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Muy buenos días. Fernando, gracias por la invitación. Un privilegio estar acá con distinguidas personas. Don Hugo Maldonado, un placer compartir con usted este foro. Pascalic, director de Laboratorio Criminalística de la DPI. Es un privilegio también tenerlo aquí con nosotros. Y al comisionado, condición de retiro, Somos Alvarenga, una persona muy capacitada y un compañero. Y creo que estoy seguro que este programa va a ser un programa muy importante para
ver la situación delincuencial del país, que ha tenido un aumento. Sin embargo, pues esperamos que las autoridades, tanto del ministro de Seguridad como el director, están tomando las acciones necesarias para bajar la incidencia delictiva y en ese sentido llevar paz y tranquilidad al pueblo hondureño. Y el comisario de policía, Will Alfredo Paz Calix, jefe del Laboratorio de Policía Científica y Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones. Buenos días. Sí, buenos días, licenciado, mi general Osorio, mi comisionado Somoza, abogado Hugo, un placerazo estar acá en este foro y poder compartir con ustedes desde lo que es nuestra condición de funcionario policial y poder plantear pues algunas de las estrategias que ha establecido lo que es la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional para dar respuesta a la sociedad hondureña en todos aquellos temas pues referentes a la seguridad. Así que es un honor poder compartir con ustedes y con el pueblo hondureño. Comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, César Augusto Somoza. Muy buenos días. Buenos días, licenciado Fernando. Es un gran honor para mí haber sido invitado a este programa y estar con panelistas tan distinguidos como el abogado Hugo Maldonado, como el general Leandro Osorio y el comisario Paz Calix. Esperemos de que lo que aquí se trate sea sumamente positivo para que contribuyamos con el gobierno de la República en la reducción de la violencia y la criminalidad en nuestro país. ¿Y qué está pasando en el país, don Hugo Maldonado? Hay una percepción fuerte de un incremento en la criminalidad y la violencia. Eso, hay una pregunta a nivel de sociedad hondureña sobre esta misma pregunta. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué crímenes que antes no lo veíamos en la escena del crimen, hoy los estamos viendo? Personas decapitadas y con aquella hazaña colgar parte de sus miembros. El caso del pastor allá que son los casos más recientes, o quemarle su parte íntima a un cuerpo y dejarlo ahí a la deriva. Esta situación del secuestro, antes era el secuestro express, ahora esta nebulosa o este flagelo del secuestro ha venido a levantarnos alarmas. Desde el comité nosotros creemos, Fernando y compañeros panelistas, pueblo hondureño, que aquí hay una actuación de personajes suprarregionales, en donde la situación nos están queriendo meter en una nebulosa de miedo, en una situación que no están escatimando esfuerzos ni ninguna otra forma, sino que realmente esta cultura de miedo de parte de los grupos antisociales a nivel del país, creo que son los desafíos, creo que son las acciones a seguir a nuestra Policía Nacional, que es a la que le cae todo el peso social de pedir respuesta de parte de la sociedad. Los números nos están indicando que estamos a lo mejor, según la estadística, estamos ahí más o menos igual que el año pasado, pero que no hemos tenido en otros años anteriores escenas del crimen como las que hemos estado viendo en los últimos meses, y creemos que con el planteamiento realizado por el señor comisionado general don Gerson Velázquez, quien es el ministro de Seguridad, y nuestra Policía Nacional con todo su staff, tienen estos retos y hay que afrontarlo desde todo punto de vista, de los grupos organizados de sociedad civil, para poder colaborar con nuestra Policía Nacional, con nuestra Secretaría de Seguridad, y ojalá que el gobierno de la República y todas sus instituciones estén acorde también para poder
mermar esta ola de violencia y criminalidad que vive el país, Fernando. Sí. Comisionado General Leandro Osorio, también usted, ¿qué análisis hacer al respecto sobre esta situación de delincuencia, bueno, y criminalidad que hay en nuestro país? Fíjese que en su momento advertimos, y en este programa advertimos, cuando se dio la muerte del Mencho, o sea, era el Mencho ya en México, el 22 de febrero de este año, en el cual iba a haber o está habiendo una recomposición del crimen organizado, no solo en México, sino hacia abajo, hacia nosotros, en todo este continente y en 3 continentes que operaba el Mencho con aproximadamente 19,000 hombres. Y esos son los resultados que nosotros tenemos acá. Un aumento de delincuencia en las diferentes ramas del delito, como ya lo apuntó el abogado Hugo, el secuestro, muertes violentas, muertes que de repente no se habían dado en nuestro país. Sin embargo, yo confío en que la administración del ministro Gerson Velázquez y la dirección de Oseguera Más van a tener los resultados esperados. Recordemos que el presupuesto que del gobierno se había dado todavía al Ministerio de Seguridad, y eso de alguna u otra manera influye negativamente en los resultados que se pueda tener la Policía Nacional. Y en ese sentido considero de que ya se están dando avisos o acciones importantes por parte de la Policía Nacional con la detención del señor que le hablan el alias Puñal, que fue uno de los negociadores en el caso del secuestro del señor Oscar Núñez. Y en ese sentido vienen acciones importantes. Mire, aquí se tiene que invertir en seguridad. La seguridad es cara y se tiene que invertir en materia de investigación, en materia de inteligencia, que fortalecer la URI, la unidad regionales de inteligencia policial, como la UDIC también, la unidad departamental de investigación criminal. Fortalecemos estas áreas, estas dependencias, tengan la plena seguridad que los delitos en las diferentes ramas del crimen van a venir a la baja próximamente. Sí, o sea que hay confianza en que puede reducirse todos esos niveles. Es que la seguridad es cara, la investigación es cara. Y en ese sentido, si no tenemos los presupuestos, si no llega el presupuesto donde tiene que llegar, va a ser muy difícil que la Policía Nacional pueda tener resultados. Pero si el presupuesto, tengo entendido que llegó hace una semana o 2 semanas, y ya se están viendo los cambios. Y ya hay información importante para desmantelar el cartel, uno de los carteles que ha emergido últimamente, como es el cartel del Diablo, y otros mini carteles que han operado. Y otras facciones que operan, sobre todo en el sector de Olancho, Lloro, La Mosquitia. Y esto es importante, ¿verdad?, que el pueblo hondureño sepa también que se deja asesorar en varios casos de crimen organizado, porque para mí la muerte del señor Oscar Núñez, del pastor Oscar Núñez, se dio a que los familiares no se dejaron asesorar y prefirieron confiar en delincuentes negociadores para llegar a un final que no sea lamentable. Sin embargo, al no dejarse asesorar de la Policía Nacional, estos son los resultados que se tienen con la muerte del pastor Oscar Núñez. Bueno, vamos a tener también la opinión del comisionado César Augusto Somoza antes de ir con la parte oficial por parte de la Dirección Policial de Investigaciones. Comisionado, a su criterio, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país y un poco sobre todo lo que hemos venido hablando en materia de seguridad? Bueno, una de las causales ya las expuso el general Leandro Osorio, pero yo quiero hacer un enfoque desde el punto de vista de la seguridad humana. Desde el punto de vista de la seguridad humana, donde la persona se constituye el objeto de interés del Estado. La seguridad humana está basada en la prevención y tiene por objeto lograr establecer en un Estado, vivir en paz, sin carencias y sin ningún tipo de discriminación. Y entonces, la prevención social de la violencia es una tarea que tiene que asumirla frontalmente este gobierno. En el gobierno anterior no se asumió, pero la prevención, para enseñarle a la ciudadanía cuáles son los factores de prevención, cuáles son los factores
de riesgo debe de ser implementada a nivel municipal, no solamente por la Secretaría de Seguridad, sino que a través de la Asociación de Municipios de Honduras, porque el tejido social nuestro está muy descompuesto. Lo que mencionó el general Osorio se deriva de un problema estructural y coyuntural de larga data, en los cuales la pobreza, la desigualdad social, un Estado con instituciones débiles, un sistema judicial también débil y la gran desintegración familiar que se ha producido en nuestro país debido a que la madre se va para España, el padre se va para Estados Unidos u otros países, ha permeado considerablemente nuestro tejido social y ha permitido que, como decía el abogado Maldonado, que crímenes horrendos que antes no se cometían en nuestro país, ahora sí se cometen porque se perdió el respeto a la persona humana. Entonces, aparte de los esfuerzos que se hacen en combate al delito, también es importante que el Estado retome la prevención social de la violencia, porque según estadísticas de las Naciones Unidas, por cada dólar que se invierte en combate al delito, se ahorra 19 en prevención social de la violencia. Sí, bueno, perfecto. Desde la Dirección Policial de Investigaciones, ¿qué decirle al pueblo hondureño sobre todos los casos de violencia y también criminalidad que hay en el país? Sí, bien, desde la Dirección Policial de Investigaciones y Policía Nacional, pues el señor secretario de Seguridad y el señor director general de nuestra Policía Nacional, pues han sido claros y enfáticos pues en este tema de la seguridad. Y es por ello pues que se están implementando pues las estrategias respectivas para dar una respuesta a la ciudadanía. Se está trabajando pues con una herramienta para lo que es la focalización territorial y así pues poder identificar pues todos aquellos lugares de mayor incidencia delictiva y de esta manera pues como Policía Nacional poder enfocar todos los recursos necesarios para dar una respuesta y llevar paz a todos esos lugares. Algo muy importante y que me gustó que lo mencionó el abogado Hugo y le voy a tomar la palabra, que es ese trabajo interinstitucional que se debe de realizar de manera coordinada, no únicamente pues asumir que esta responsabilidad es exclusiva de la Policía Nacional. Sin embargo, pues con los últimos casos que hemos visto en el país se está dando respuesta. Sin embargo, pues aquí podemos identificar pues múltiples factores. Uno de ellos pues es la pérdida de valores dentro de lo que es la sociedad y aquí hay que trabajar fuertemente con lo que es el tema de prevención y por ello pues ya lo que es la Policía Nacional pues está trabajando en ese sentido con todos lo que es actores municipales a nivel nacional y trabajar pues en planes de seguridad de manera coordinada entre lo que es las autoridades municipales y también Policía Nacional. Sin embargo, pues hay resultados, el caso más reciente y un caso pues que ha generado gran impacto en nuestro país es el caso del Pastor. Sin embargo, pues pudimos observar que el día de ayer pues se ha capturado a uno de los principales actores, tanto intelectuales como materiales de este caso y es una persona pues que ostenta un cargo de alto perfil en esta organización criminal denominada Cártel del Diablo. Así que los resultados están, la Policía Nacional pues cuenta con ese compromiso para poder llevar pues a nuestro pueblo, a nuestra sociedad hondureña esa paz pues que tanto se anhela. Sin embargo pues necesitamos pues de parte de la sociedad que confíen en su Policía Nacional. Y en el tema de secuestro, retomando el caso del Pastor, pues mencionarle que como Policía Nacional contamos con una Unidad Nacional Antisecuestros que está adjunta a lo que es la Dirección Policial de Investigaciones, una unidad con funcionarios policiales pues altamente capacitados, con grandes competencias, con equipamiento y tecnología de punta para hacer frente a lo que es el flagelo del secuestro. De hecho, pues es una de las unidades más efectivas de nuestra Policía Nacional
Y créame que del 100% de los secuestros que se dan en el país y que se han dado en este año, pues alrededor de un 95% se ha dado respuesta y se ha rescatado pues a las víctimas sanas y salvas, que es el fin primordial. Sí, ¿ha incrementado los secuestros en el país en estos últimos meses? En los últimos meses pues existe esa percepción, pero si nos vamos a la estadística, pues estamos casi igual con lo que es los primeros meses del año pasado. Sin embargo, pues le manifesté anteriormente que del 100% de los secuestros, pues casi en totalidad son resueltos. Don Hugo Maldonado. Bueno, realmente yo no pongo en tela de duda la capacidad de nuestra Secretaría de Seguridad, o más que la Secretaría, de cada uno de los agentes asignados en cada uno de los departamentos del país. Sin duda alguna que también como organismo de derechos humanos llevamos el papel del abogado del diablo, como se dice popularmente. ¿En qué sentido? En que nosotros velamos porque cada agente cumpla con su función social, con su función primordial, con su función de la seguridad pública en el país, de cada uno de los que hacen la investigación criminal, que investiguen, porque la lucha contra la impunidad, amigos, pueblo hondureño, si luchamos contra la impunidad, vamos a estar luchando contra todos los sectores antisociales que nos están generando violencia, criminalidad, luto al pueblo hondureño. Sin duda alguna, y aquí quiero apoyar al distinguido amigo Paz Calix, representante de la DPI, que sin duda todavía estamos con la percepción. Yo no sé si aquí ya van los ingredientes políticos detrás de el ministro de Seguridad o de nuestra Policía Nacional, de estar poniendo obstáculos en el camino. El presupuesto del que hablaba el abogado Leandro, yo siento que el presupuesto bien pudo haber sido aumentado. Así es. De 13 a 20 por lo menos. ¿Sabe por qué, presidente del Congreso? Porque la vida y la seguridad de los hondureños no tienen precio. Yo creo que en el camino, señores diputados al Congreso Nacional de la República, si tenemos un policía bien comido, perdón, o bien alimentado, aunque en este país comemos por llenarnos, no por alimentarnos. Y es que es cierto, todos creo que andamos, gracias a Dios, a los que podemos comer una tortilla diariamente. Pero si tenemos un policía con todas sus prebendas, tal como lo establece la ley, va a ser un policía que no se va a dejar chantajear o contaminar de cualquier grupo irregular a nivel del país. Y se lo digo, señor ministro Gerson Velázquez, inclusive nosotros hemos acompañado a la escala básica a no hacer los reclamos, sino las sugerencias para tener un grupo de policía con todas las de ley. Pero si no tienen, ¿cómo se le llama? El chaleco, si no tienen buen uniforme, si no tienen sus zapatos o sus botas, etcétera, si no tienen de parte del Estado ese acompañamiento, nuestros policías van a andar desanimados. Nosotros creemos que nuestra policía se merecen mejores condiciones de vida también. ¿A dónde está, por ejemplo, la residencial para los agentes de policía que se ha venido planificando desde gobiernos anteriores? Si se pudiese en este gobierno, hay que hacerlo, porque a nuestra policía hay que tenerla en mejores condiciones para que no sea vulnerable de ningún sector antisocial y cumplan su tarea. Y el que se salga de los estamentos jurídicos, hay que aplicarle la ley. ¿Por qué no podemos seguir en Honduras teniendo violadores de derechos humanos a lo interno de nuestra policía? Y en eso lo vamos a acompañar, ministro.
En eso lo vamos a acompañar, señor director de la policía. Y vamos a ser veedores y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para acompañarles a ustedes en este compromiso de la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos de nuestra policía y si podemos sugerir, y si ustedes nos lo permiten, vamos a sugerir, porque la verdad es de que la seguridad pública de los hondureños debe estar a la orden del día, como se dice, y aportarle a la seguridad es aportarnos a nosotros mismos paz y tranquilidad, como lo decía el comisionado Somoza. Sentimos desde el CODE, Fernando, que este es un reto, un desafío muy grande, porque la policía tiene, mire todas las cargas que tiene la policía, andar cuidando a dignatarios, andar cuidando diputados y todas estas cosas, andar cuidando inclusive instituciones, andar cuidando a los que no se agarren las barras en los estadios, andar cuidando en todo el país la seguridad pública. Entonces realmente necesitamos más elementos al interior de nuestra Secretaría de Seguridad bien conformados. Y una cosa que se me escapaba, y discúlpenme, al Congreso Nacional de la República. Por favor, ese decreto ley que no se terminó de discutir en el gobierno anterior para ver si se le pueden dar las prestaciones a nuestros hermanos policías, por favor, discútanlo, porque son el único ente que no tiene prestaciones. Un agente de policía sale ahí prácticamente a morirse a su casa, pero no tiene, sin ninguna prebenda social. Comisionado General Osorio. Bueno, como lo dije anteriormente, la droga se ha encarecido. ¿Y por qué se ha encarecido? El caso de Nemesio, las acciones que está haciendo Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, allá en Colombia, que han habido 53 ataques, 55 embarcaciones destruidas y han muerto 172 narcos en ese sector. ¿Por qué digo esto? Porque eso viene a haber una recomposición de estructuras criminales, de los carteles. La droga se ha encarecido, al paso de acá ha habido un aumento importante y aquí pasa por mejorar las condiciones del policía, mejorar la inteligencia, mejorar la investigación. Aquí podemos, yo siempre he dicho, voy a recalcar nuevamente y armonizo con lo que usted ha dicho también, aquí podemos poner un policía en cada cuadra en el país, pero si no tenemos inteligencia, los investigadores y el personal de inteligencia van a andar con bordones. Por eso es importante que ya la policía debería tener drones, que creo que los tiene, antidrones también, helicópteros, para hacer trabajos de prevención a nivel nacional, porque tenemos que ir de acorde con las estructuras criminales. Las estructuras criminales avanzan inmediatamente, se evolucionan rápidamente, tienen una facilidad impresionante para evolucionar, para coordinar estrategias con otros carteles de otros países. Por eso es importante el presupuesto, mejorar el presupuesto, y este es un llamado también, y creo que el Congreso Nacional está a tono con las acciones que ha pedido el señor Ministro de Seguridad para hacer unas reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal también, para darles herramientas a la Policía Nacional, al Ministerio de Seguridad, al director de la Policía, para poder ser más enfático y tener más elementos de prueba o elementos importantes para luchar contra este flagelo. Mire, el policía tiene una capacidad importante para hacer su trabajo, son nobles, sin embargo se necesita fortalecer áreas importantes como es la DIPOL, como es antiextorsión, como es la DPI, eso es fundamental, como también el sistema de justicia debe ser fortalecido. Porque aquí es importante fortalecer el sistema de justicia, porque si solo fortalecemos la Policía Nacional y la Fiscalía no la fortalecemos y los jueces no fortalecemos, entonces va a ser muy difícil también. Aquí tenemos que luchar de una forma integral, toda la sociedad hondureña. Aquí la tarea de la seguridad solo se le ha dejado a la policía,
Pero aquí las corporaciones municipales, ¿qué papel juegan acá? Me pregunto yo, ¿qué papel juegan acá? Entonces, yo creo que aquí tenemos que organizarnos todos, sociedad civil, Policía Nacional, medios de comunicación. ¿Para qué? Para dar respuesta, para que la Policía Nacional, el Ministro de Seguridad, pueda tener los mejores resultados en materia de seguridad. Y eso es lo que aspiramos los hondureños, a que haya un combate de manera integral en el país. Ya es imposible que le dejemos la tarea solo a la policía. Tenemos que fortalecernos todos. Y mire, la seguridad es cara. La seguridad preventiva es cara. La inteligencia es cara. La investigación es carísima. Los laboratorios son caros. Entonces, si queremos tener resultados, tenemos que tener todos los recursos necesarios, técnicos y logísticos, para poder tener avances y tener resultados en el país. Sí, comisionado Somoza, ¿qué opinión le merece lo que se ha destacado también por nuestros panelistas? Bueno, tanto el abogado Maldonado como el abogado Osorio han hecho referencia al aspecto presupuestario, que es un mal estructural y coyuntural que ha tenido siempre la institución policial. Y no solamente la institución policial, sino que los demás operadores de seguridad y de justicia. Pero ¿qué pasa? Honduras adolece de algo muy significativo, y es una política criminal a través del tiempo y del espacio que le permita hacer estos diferentes abordajes que han mencionado nuestros panelistas en una forma integral, conjunta, pero tenemos un gran problema, que es la debilidad institucional. La gobernabilidad y la gobernanza deben de ir juntas. ¿Por qué? Porque al gobierno le corresponde ejercer el poder, mantener la estabilidad, dar respuestas a las demandas, y en la gobernanza está lo que decía ambos panelistas, el apoyo de la sociedad civil y de la empresa privada para hacer el diagnóstico, el análisis, la ejecución y la evaluación de aquellas políticas de seguridad que nos van a permitir reducir la violencia y la criminalidad en Honduras. Por ejemplo, mencionaban por qué hay un auge en cuanto a los homicidios. Bueno, la estadística indica que los homicidios en Honduras en 2024 y 2025 fueron de 2.598 en ambos años. En ambos años tuvieron similares datos. ¿Ah? Ahí hubo un estancamiento en cuanto al decrecimiento de los índices que nos proporciona la Policía Nacional. Otra cosa muy importante que tenemos que verla, yo siempre lo decía, la descomposición del tejido social. Por ejemplo, el secuestro y la extorsión. Está de moda el autosecuestro en nuestro país. Sí, pero ¿qué sucede con el autosecuestro? Y hay datos recientes de este fenómeno delictivo. Existen 4 causales que provocan que una persona o un grupo de personas generen el secuestro. En primer lugar son problemas económicos. En segundo lugar son problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. En tercer lugar es por venganza familiar, que ahí entramos a lo que es la violencia emocional. Y el cuarto factor, que es la presión que ejercen estructuras criminales, que eso se da en nuestros barrios y colonias, para que esta modalidad delictiva le genere ingresos. Entonces, en nuestro país hay 2 tipos de violencia. Una violencia instrumental, debidamente planificada por las estructuras criminales, llámense crimen organizado, narcotráfico y maras y pandillas, y una estructura emocional que surge del fondo del tejido social y que es generado en discusiones en las vías públicas o en las áreas rurales por desavenencias personales, familiares, problemas de tierra y otro tipo de circunstancias que hacen que los efectos de esta violencia incidan negativamente en los índices que el Estado de Honduras, en su plan de nación y visión de país, proyectó
y desafortunadamente no se cumplen porque para que eso se dé tienen que pasar 52 años con la tasa de reducción de delitos que tenemos, van a pasar 52 años para que lleguemos a tener la violencia criminal que tiene el primer mundo. Entonces, existen una serie de factores donde la convergencia multisectorial de las diferentes instituciones que tiene el Estado para hacerle frente al delito deben de ser lo idóneo, lo más rápido posible, para estructurar una política criminal, no una política de gobierno. Porque si usted ve lo que hemos tenido aquí son políticas de gobierno, no, tenemos que tener una política de Estado. Alguien podrá decir, ajá, y esas actuaciones que tiene Estados Unidos en el norte de América del Sur o en el Medio Oriente, ¿ustedes creen que esos son sombrerazos? No, eso ya es una política de Estado que tiene el gobierno de Estados Unidos. Y no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino que todos los países del mundo. Y en eso sí tenemos nosotros una tremenda falencia. Yo sé que las autoridades de la Secretaría de Seguridad están muy bien dirigidas, están muy bien nombradas y tienen la suficiente capacidad, el suficiente interés para lograr de que los objetivos en la reducción de la violencia y de estos índices que colocan Honduras en el noveno país más violento de América Latina y el Caribe, y en el tercer país más violento de América Latina. ¿Ah? Según Inside Crime, esa es, ¿verdad? Honduras se posiciona con 23.2% según ellos. Y en América Hispana, incluyendo ahí a Brasil, nosotros ocupamos el tercer lugar. Entonces, sabemos de antemano que la política, el interés de estos tres funcionarios que rectoran la Secretaría de Seguridad, más el director de la Policía Nacional, van encaminados no solamente al combate al delito, sino que también tiene que ir orientado a la prevención social de la violencia, reducir los factores, enseñarle a la población cuáles son los factores de riesgo, ¿ah? Cuáles son los factores que les van a permitir a ellos la prevención de que sean objeto de las estructuras criminales. Y una vez que eso se logre, pues se verán los resultados que deseamos, porque la prevención y el combate al delito deben de ir de la mano. Como les repito, por cada dólar que se invierte en prevención social de la violencia, se ahorran $19 en combate al delito. Sí, bueno, muy importantes estos datos también. Comisario, ¿qué decir al respecto? Sí, bien, lo que han mencionado, pues, los compañeros panelistas, muy importante. Desde lo que es pues la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, se ha trabajado pues en una política de seguridad que va enfocada pues no únicamente a la represión, a actuar después de haber sucedido un hecho delictivo. Sin embargo, pues se está trabajando también en lo que es una política de seguridad que va enfocada a lo que es el tema de prevención. Y algo muy importante que mencionaba mi comisionado Somoza, pues el tema de todos aquellos delitos pues, que nos están generando incidencia y que tienen que ver con lo que es la parte de convivencia social. Si nos vamos a la estadística, pues podemos observar que gran parte pues, de los crímenes que se cometen en nuestro país pues derivan pues, de esa situación de convivencia. Podemos observar algunos casos pues, donde de hecho familiares, amigos están departiendo y al final pues finaliza en una riña donde desafortunadamente pues siempre hay víctimas mortales. Entonces desde la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional pues se está implementando, ya se diseñó una política de seguridad que va enfocada a trabajar en lo que es el tema de prevención, con un fuerte componente. Y en el tema ya de lo que es estructuras pues, criminales, lo mencionaba por acá mi general Osorio, pues son estructuras que mutan constantemente, pues, y el crimen no únicamente es local, sino que transnacional. Y podemos observar que a nivel de región, pues casi todos los países padecemos o vivimos pues los mismos problemas en cuanto a lo que es la criminalidad organizada. Sin embargo, pues el señor ministro, el señor director han sido enfáticos en este sentido
en trabajar directamente, en atacar todas aquellas estructuras criminales y atacar un factor clave y muy importante, pues lo que es las economías de estas estructuras, y así de esta manera pues poder debilitar pues y reducir el actuar de las estructuras a nivel nacional. Sí. Bueno, importante también conocer sobre todos estos esfuerzos que realiza la Policía Nacional. Bueno, hay que ver qué pasa porque, ya lo decía el comisionado general Osorio, ya con este presupuesto puede hacer de que hayan mayores esfuerzos, que se pueda contrarrestar la violencia, porque sí, la gente está muy preocupada, don Hugo. Los hondureños están viendo de nuevo el tema de la extorsión, estos secuestros y otro tipo de delitos que bueno, generan miedo en la ciudadanía. Mire, Fernando, y es que, Fernando y compañeros, amigos, pueblo hondureño, y es que la situación de la seguridad pública en el país, y lo voy a decir, nosotros creemos que si desde los años 90 se hubiese diseñado y se hubiese respetado una política criminal en contra de la narcotráfico, crimen organizado, grupos irregulares a nivel del país, no hubiese crecido tanto los grupúsculos irregulares a nivel del país. El problema es que en este momento escuchamos, hace una semana, esta semana recién pasada, escuchamos al comisionado general, don Gerson Velázquez, exponiendo una nueva estrategia. Don Ramón Savillón puso una estrategia. El ministro Sánchez Velázquez puso otra tonalidad de contrarrestar el crimen, la violencia y la criminalidad. No es una estructura general para que a 10, a 15, a 20 años podamos terminar los grupos irregulares y criminales a nivel del país. Pero les diré algo, el abogado y excomisionado Somoza y don Paz Calix estaban señalando la estadística. Mire, porque la percepción de nuestra sociedad es que el resurgimiento de la violencia, la criminalidad, nos crispa los ánimos a todo mundo. Claro. Nos crispa y nos ponemos, bueno, inclusive nos ponemos a preguntar, bueno, ¿qué está pasando en Honduras? ¿Ha resurgido esto? ¿Ha resurgido aquello? Esto? ¿Se sigue manteniendo la extorsión? ¿Qué hacemos? Y muchas muertes violentas, claro. Una muerte violenta hoy en día en el país es repetida por 50 medios de comunicación. Correcto. Pero si nosotros y el pueblo hondureño se va a la estadística, la percepción no anda acorde con la estadística, por ejemplo. Y debo decirlo, y lo digo con responsabilidad. En enero de este año, así, la estadística, en enero de este año, bueno, pero voy a irme al año 2024, por ejemplo. 229 muertes violentas en el 2024. En el 2025, 183 muertes violentas. ¿Sabe cuántas hubieron ahorita en el 2026? 179. Para hacer una reducción de 31 muertes menos que los 2 años anteriores. Eso me indica la estadística. Y no me la estoy inventando. Claro. En enero, en febrero, miren, 195 muertes violentas en el 2024. En el 2025, 171 muertes violentas. Ahorita en el 2026, 168 muertes violentas. Correcto. Menos 28 muertes. Entonces, marzo fue el único mes del trimestre que se nos fue a más 31 muertes. O sea, para nosotros en el trimestre, marzo ha sido el mes más violento porque se nos disparó a 31 muertes violentas. Pero si nos vamos al mes de abril, bueno, hasta donde hicimos la estadística, mire, abril fue uno de los meses
más violentos. En el 24, 212 muertes violentas en enero. En el 2025, 204 muertes violentas. Y hasta donde sacamos la estadística, iban 130 muertes violentas. Significa que Honduras puede rescatar su seguridad pública. Pero démosle todas las herramientas, Fernando, a nuestra Secretaría de Seguridad. Démosle todas las herramientas jurídicas, legales. Elevar las penas, perdónenme, desde la perspectiva del CODE, no limita el delito. Pero si le damos 200, 300 hombres a la Policía de Investigación Criminal para combatir la impunidad, vamos a llevar más individuos que han cometido delitos y que andan pululando a nivel del país. Entonces, Honduras lo que necesita es que también vayan acorde a la necesidad de este pueblo y de esta sociedad. Que educación, que salud, que desarrollo, que trabajo, un salario digno para los trabajadores. Pero si seguimos con la misma decadencia, mire cuántos puestos de trabajo se perdieron el año pasado, cuántos vamos a rescatar este año, cómo vamos a fortalecer el sector de la seguridad alimentaria en cada uno de los hogares, mientras nosotros estamos discutiendo aquí, en el foro, la entrevista, en Canal 11, cuántos cientos de hogares no tienen que comer en este momento. Y eso también forma parte de la seguridad. ¿Cuántos enfermos en los hospitales no se está llevando su medicamento? ¿Cuántos no han sido atendidos? Y eso forma parte de la seguridad del pueblo hondureño. ¿Cuántos niños o niñas están yendo a la escuela que no llevan nada de alimento en su estomaguito? Es necesario implementar la merienda escolar, fortalecerla, pero que sea de verdad. En los 4 años recién pasados, nosotros la pusimos en tela de duda, la merienda escolar, porque parecía que era generalizada y no era cierto. Tal vez había en determinadas escuelas, pero no era. Todo eso gira alrededor, dice un refrán aquel, ¿cómo es? Barriga llena, corazón contento. Y eso forma parte de la seguridad, para que no hayan estos buchinches o viendo aquellos tomándose del pelo, aquellas señoras, etcétera, que llorando, buscando qué comer. No, tienen que ir acorde las demás secretarías de Estado para que esto repercuta a nivel de la seguridad pública en el país. Sí, perfecto. En este tema, un punto que mencionó don Hugo es las reformas al Código Penal que se están planteando en el Congreso y con la Secretaría de Seguridad. ¿Qué piensa, general? Bueno, en efecto, yo creo que esas reformas eran necesarias y, sin embargo, hay una gran apoyo del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el Congreso Nacional para que esas reformas se lleven a cabo tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, y que esto va a servir como una herramienta para mejorar el trabajo de la Policía Nacional. Mire, aquí hemos visto cómo la Policía Nacional ha naufragado permanentemente porque no se ha tenido el apoyo de algunos congresos. Sin embargo, yo creo que en este Congreso va a ser la diferencia, y en ese sentido considero de que todas estas reformas, todas estas herramientas van a ser fundamentales para el combate, desde la prevención hasta la investigación, para bajar la incidencia delictiva. Y sabemos los flagelos que ha tenido nuestro país, como bien lo mencionó el abogado Hugo Maldonado, lo que daña a la seguridad pública, lo que es el narcotráfico, la extorsión, el secuestro. Sin embargo, hemos visto los avances, el trabajo que, a pesar de que esta administración viene llegando, pero yo creo que estoy seguro, están en buenas manos, porque sabemos el compromiso y el profesionalismo del ministro y de su viceministro y el director de la Policía Nacional, Oseguera Mas, para darle respuesta a la sociedad hondureña. Y con estas herramientas que va a brindar el Congreso a la seguridad pública de este país, los resultados
los vamos a tener y la Policía Nacional va a tener esta herramienta fundamental y estoy seguro que los resultados van a estar más temprano que tarde. Perfecto. Vamos a ver si tiene comisionado un comentario antes de una pausa comercial también. Bien, ya el abogado Maldonado se refirió a la seguridad humana de nuestra población, vivir sin carencias, vivir con dignidad, vivir sin miedo. Entonces, ¿cómo se viene estructurando el tejido social desde la primaria, verdad? Desde el kinder. Niños que se les puede ir educando con valores, con principios, enseñándoles factores de protección y enseñándoles factores de riesgo. Lo que dice el abogado Osorio, ¿verdad? Las reformas a las leyes penales es un imperativo categórico para actualizar la legislación nuestra a la modalidad de las bandas internacionales de narcotraficantes y de crimen organizado. Pero también es importante resaltar, antes de irnos a la pausa, de que según la estadística de CEPOL, el 56% de la violencia en Honduras ocurre en el área urbana y el 44% en el área rural. Vean viendo cómo la presión que hace la policía en los operativos que se realizan en las ciudades genera la geomática del delito y donde los delincuentes, las estructuras criminales, ahí está, por ejemplo, ahí está una respuesta a lo que pasó con el pastor, y los secuestros, como las estructuras criminales, aprovechando esa geomática, focalizan municipios donde la presencia del Estado es débil para que sus estructuras criminales puedan florecer, puedan organizarse, puedan fortalecerse y generar ese tipo de hechos que ponen en entredicho la seguridad nuestra. Esperamos, porque así se siente en el ambiente, voy a ser puntual, policial, que las actuales autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección General de la Policía Nacional van a marcar un punto y aparte a lo que mencionó el abogado Maldonado. Todos los ministros llegan y proponen un plan de seguridad y exponen estrategias para lograr reducir la violencia, pero más sin embargo, como dice el abogado, se siguen produciendo, hay cada día más en una forma más sofisticada. Entonces, aparte del apoyo presupuestario, yo creo que el enfoque serio a estas modalidades delictivas, que no son nuevas, como ya lo mencionaron ustedes, deben de combatirse con el apoyo que le está dando el presidente del Congreso a través de la reforma a la codificación penal y al conocimiento que tienen nuestras autoridades de seguridad en la prevención y el combate al delito. Sí, perfecto. Comisario. Sí, bueno, el abogado Hugo mencionó un tema muy importante que es el tema de la percepción. Y creo que aquí uno de los actores claves y que puede seguir un rol crucial en lo que es el aporte a la seguridad hondureña, pues son ustedes como medios de comunicación. Sin embargo, pues la seguridad es integral. Existe la voluntad política desde nuestro señor presidente, el señor presidente del Congreso Nacional, de igual manera pues la Corte Suprema de Justicia, en trabajar pues de manera coordinada todas las instituciones estatales para abordar pues el tema de seguridad de una manera pues general, de una manera integral. Sin embargo, pues las reformas al Código Penal pues serán una gran herramienta. Tampoco es que es la solución al 100% a la criminalidad hondureña, pero sí vendrá a generar grandes aportes a lo que es las instituciones encargadas de impartir justicia. Entonces, en ese sentido, pues existe esa voluntad desde el Congreso Nacional en apoyar pues todo este tipo de reformas que van encaminadas a apoyar la política de seguridad que está implementando lo que es la Secretaría de Seguridad. Así que en ese sentido, pues se debe trabajar de manera integral, involucrar pues a las demás instituciones estatales, involucrar a todos aquellos actores sociales como ser la familia, los centros educativos, las iglesias que juegan un rol muy importante en lo que es las diferentes comunidades. Esto creo que vendrá pues
a generar en conjunto pues ese aporte que necesitamos como Policía Nacional y como sociedad hondureña para encontrar pues la paz que todos anhelamos. Sí. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Continuamos en el foro de la entrevista. Tenemos más opiniones a esta hora de la mañana sobre la situación de violencia en nuestro país. Licenciada Migdonia Yestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en línea con nosotros esta mañana. ¿Qué decir al respecto sobre la situación de criminalidad y violencia en nuestro país en este 2026? Buenos días. Buenos días. Gracias por su llamada. Sin duda, Honduras es uno de los países más violentos en Centroamérica, Latinoamérica, y ocupa entre el primer y el segundo lugar. Bueno, a menos que queramos incluir el Caribe, que ya está ocupando el tercer lugar, porque hay países como Haití que siempre nos van a ganar. Es un problema y es un fenómeno multicausal y multifacético, o sea que lo podemos analizar de las diferentes aristas que tenemos. En los últimos años se han producido más de 90,000 muertes violentas homicidas. El 79.1% son cometidas con arma de fuego y eso se vuelve un problema. Si lo analizamos en tasas de homicidios, todavía el Observatorio Nacional de la Violencia no ha cerrado el 2025, precisamente nos hace falta el mes de diciembre de analizar caso a caso, en tiempo, persona y lugar, cada una de las muertes violentas, pero la proyección, o por lo menos lo que habíamos establecido, es 24 por cada 100,000 habitantes. Primero estaba en 23.2, lo que dijeron el gobierno anterior, y estamos llegando a 24 por cada 100,000 habitantes la tasa de homicidios. Sin duda hemos ido reduciendo esta violencia. Todos los países de América Latina también se ha reducido, y eso se vuelve una ventaja. Pero el problema, como ya lo han dicho sus invitados, es que hay factores que propician esta violencia. Y en primer lugar, tenemos un país vasto donde se aprovechan muchas organizaciones criminales, delincuencia organizada nacional y transnacional, como los carteles de narcotráfico, las maras y las pandillas y las bandas criminales, que son las que configuran el panorama de la violencia en el país y que, como decían, controlan el territorio. Y ahí se vuelve un problema de debilidad institucional, y eso es que es necesario recordar esa estrategia para que sea el Estado, a través de sus fuerzas, el que tenga control de los barrios y las colonias, porque al final la presencia del Estado tiene que estar incluida la Secretaría de Seguridad y ahora la Policía Militar del Orden Público, es decir, las Fuerzas Armadas, que está apoyando para el tema de la seguridad. Si analizamos el 2026, la reducción, bueno, por lo menos los que tenemos información hasta el 19 de este mes, el promedio sigue manteniéndose igual que el año pasado, 6 víctimas diarias. Este año también 6 víctimas diarias. La diferencia es 0.20 más o menos en el promedio de muertes violentas, en el porcentaje, y con una tasa de 6.8. Recuerda que la tasa es parcial, ¿verdad? Porque se va acumulando o sumando mensualmente hasta llegar a una tasa anual de homicidios. Y esto es importante establecerlo porque a menos no hemos hecho la proyección de cómo vamos a cerrar el año, precisamente porque estamos dando chance al nuevo gobierno, porque queremos exigir muchas veces a las instituciones algo que no hemos podido lograr con una estrategia nacional de largo plazo. Y cuando fueron tarde nombrados el ministro y sus viceministros, cuando no apenas tenemos el presupuesto, y si además los cambios que se hacen a nivel nacional da cuenta de que la policía se está organizando en este momento y que el crimen organizado siempre ha estado más organizado que cualquier otra cosa, porque tiene la logística, tiene las armas, tiene las personas que se dedican a desarrollar una actividad y demuestran la fuerza y el poder precisamente porque van a operar al margen de la ley. Esto es importante
En materia de violencia contra las mujeres también tiene otra de las principales problemáticas, precisamente porque esa violencia tiene su raíz en principio en la discriminación, tiene repercusiones negativas hacia las mujeres y sobre todo a las comunidades, y que esta violencia que se desarrolla se basa en esas relaciones desiguales de poder, así como dice el artículo 208 del Código Penal. Y esto es importante porque más de 70 mujeres han perdido la vida en el país, y no es porque, no quiero compararlos porque es bien leve el aumento, pero estas muertes violentas de mujeres lo que mandan es un mensaje a los otros, y porque ese odio y desprecio por ser mujer se basa en los mensajes que se le mandan a otros hombres o a las mismas instituciones, y que los cuerpos de esas mujeres se vuelven un territorio en disputa, donde esos mensajes tienen que ver, como por ejemplo el de Choloma, que decían: las matamos porque trabajan con la DIPANC, o sea que ya ni siquiera denunciar es una opción para las mujeres, precisamente porque las matan. O esa deshumanización del cuerpo que estamos viendo, porque ahí es donde está uno de los principales problemas, es que las matan, las decapitan y las tiran en la basura. Es decir, ese es el precio, y además cómo es el tratamiento hacia las mujeres. Es un tema, y podría extenderme, pero es un tema que es necesario. La seguridad ciudadana lo que nos busca es que aprendamos a vivir sin miedo y el delito, y es responsabilidad de las instituciones del Estado poder garantizarnos esa seguridad, pero también en una corresponsabilidad con las personas o nosotros para, como decía el comisionado Danilo Orellana, es que nosotros aprendamos a vivir sin miedo, que ningún delito se quede en la impunidad, y sobre todo que tengamos factores de riesgo, que sepamos cuáles son los factores de riesgo para saber cómo vamos a prevenir esa violencia, porque sabemos que muchos jóvenes, muchas mujeres son cooptadas, reclutadas por el crimen organizado para que desarrollen alguna actividad criminal en base a esa línea de delitos con que se manejan, y que a veces no tenemos opción precisamente por el control territorial que hay en los barrios y las colonias. Perfecto. Muchas gracias, licenciada Mictonia Ayasta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Datos interesantes. También está en línea con nosotros el comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía. Buenos días, comisionado. Muy buenos días, licenciado Fernando Arteaga. Saludo especial también para el comisionado general Osorio Santos Leandro, comisionado César Augusto Somoza Alvarenga, para mi comisario Will Alfredo Pascalix, para Honduras, y todavía si está doña Migdonia escuchándonos también, aprovecho para saludarlos. Gracias por la oportunidad que me brinda de poder participar e informar a Honduras, y sobre todo hacer una reflexión, licenciado Arteaga. La situación que ha vivido el país no ha sido fácil. Si nosotros venimos y hacemos comparaciones, porque nos gusta hacer bastante comparaciones, principalmente con países del área. Para el 2013, nosotros teníamos el segundo país más violento del hemisferio occidental. Teníamos una tasa de homicidios de 86 hondureños por cada 100.000 habitantes. Obvio, se estableció una estrategia de larga data. Don Hugo es testigo, perdón, don Hugo, que no lo había saludado, creo, don Hugo Maldonado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se comenzó a desarrollar esa estrategia que nos permitía ir disminuyendo por lo menos 10 grados porcentuales año a año. Pero ¿qué sucede? Como todo país democrático, existen cambios de gobierno y cambios de partidos políticos administrando el Estado. Cada quien llega queriendo imponer nuevas estrategias en temas que son tan delicados como es la seguridad de las personas. En el tema de la seguridad no entiende los colores políticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Al año 2024 llegamos a una espiral, y esto estoy de acuerdo con la licenciada Miponia, es porque le estamos hablando de datos comparativos. Para el 2025 tenemos información que no se terminó de realizar esa comparación con el Observatorio de la Violencia de la Universidad, que para la Secretaría de Seguridad, para Policía Nacional, para el mismo Estado de Honduras, es un programa de certificación en donde los agentes del Estado no están aprovechando de su posición para poder manipular esos datos, sino que a Honduras se le entregan datos concretos con nombre y apellido de aquellas personas que han perdido su vida y que han pasado por ese proceso también de reconocimiento de medicina forense, o por lo menos en los pueblos distantes se han cumplido con los protocolos que se exigen de publicar estos datos. Ahora bien, entramos al 2026, hay un cambio de gobierno. Recuerdo, y mi comisionado Somoza también, que fue vocero de la Fuerza de Seguridad Pública, en el departamento que nosotros como vocero teníamos, llevábamos estos datos estadísticos. Siempre a cambio de gobierno y siempre a inicio de año hay meses que se elevan de cierta forma y preocupan a la gente. Y lo decía también en el programa, don Hugo, que en aquel tiempo, hace 15 años, los medios de comunicación que manejaban la mediática en el país eran 14. Ahora tenemos 600. Y póngale que cada persona que tiene acceso a redes sociales también imprime su propio dinamismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha desinformación es objetiva, pero alguna también es subjetiva. El país entonces tiene que entender, la sociedad, y en ese sentido, en el tema de seguridad, se tienen que establecer alianzas estratégicas con diferentes sectores. ¿Para qué? Para que esa seguridad subjetiva no dañe la mente del hondureño y haga creer que estamos volviendo al 2013. No, en este sentido, si le hablamos a Honduras con los datos que pasaron hoy a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, la diferencia es mínima. Es mínima. ¿Qué se tiene que preocupar el Estado? Es realizar el trabajo para estabilizar, porque solo en el mes de marzo, en comparación a febrero, llevamos una disminución de cerca de 30 homicidios menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se sigue implementando este mecanismo, si se le dice a Honduras que ahora que llegamos a este punto de inflexión, tenemos que tomar nuevas medidas y que tienen que ser acompañadas, porque precisamente ayer lo hablábamos con algunos técnicos, los hondureños somos diferentes. A los hondureños no nos gustan las camisas de fuerza, pero sí tenemos que atacar estos problemas para que el que comete el delito se sienta perseguido por el Estado, no solo por la Policía Nacional, sino por todo un país que debe de empezar a señalizar a los responsables del delito. El Estado no tiene por qué venir a absorber una responsabilidad que no son sus agentes que lo están cometiendo, sino que es estructuras que todavía están vivas y que deben de ser atacadas. Con este punto entonces de llegar a 24, como lo indicaba la licenciada Ayestas, y como lo han dicho también quienes lo están acompañando, especialistas del tema, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es replantear y tratar de seguir la estrategia y modificar, asegurándole a Honduras que se van a tomar algunos mecanismos un poco más fuertes si queremos tener el éxito que ha logrado otro país vecino. ¿Qué pasa? El país vecino tiene ya cerca de 10 años implementando la misma estrategia. Nosotros no llegamos a esos niveles y creo que la cultura del hondureño difiere un poco en ese sentido, pero sí hemos logrado bajar hasta la fecha cerca de 61 homicidios por cada 100,000 habitantes. La cifra de 24 perfectamente lo podemos lograr, licenciado Arteaga y amigos televidentes, en un tiempo razonable, utilizando las fortalezas que tiene el Estado a través de las instituciones y también no siendo indiferentes la sociedad, porque sí, la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia, todos los entes de investigación requieren la participación ciudadana entregando información que
que sirva para que estos problemas no queden impunes en el menor tiempo posible. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y también a sus acompañantes y a Honduras. Gracias, comisionado Héctor Iván Mejía. También para ir saliendo con estas opiniones que tenemos, el abogado criminólogo Carlos Padilla está en línea con nosotros. También un comentario sobre el tema que estamos abordando esta mañana. Abogado, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a Hugo, a Leandro. Un placer saludarte, mi estimado amigo, que tiempos no te veo. Al comisario Calix y al comisionado que tiene al otro lado del foro, que no tengo el placer de conocerle. Bueno, un placer poderlos acompañar por esta vía. Me hubiese gustado estar con ustedes hoy ahí, pero los compromisos personales no me lo permitieron. Bueno, apuntar de nueva data que ya se ha discutido antes, los temas de la seguridad y el combate a la delincuencia son multicausales y el Estado es un ente multifuncional. Por tanto, para lograr que cualquier estrategia de combate funcione, es necesario hacer que todos estos elementos trabajen coordinados para que no hayan fallas en el sistema y permita una efectiva persecución y combate al delito y una condena por parte de los operadores de justicia también a los que transgreden la ley. Esto es necesario, definitivamente, que todo trabaje coordinado como un reloj suizo, ¿verdad? Lo apuntó el comisionado Héctor Iván Mejía, un dato que es cierto, pero tristemente es desacertado. El asunto que aquí cada 4 años cambian las estrategias. Y esto no se trata de estrategias, esto se trata de políticas públicas, en una aplicación efectiva, continuada, sucesiva. Y mientras cada 4 años querramos ir inventando el agua caliente y la rueda, esto no va a ser posible, ¿verdad? Porque no solo porque lo hizo aquel de tal o cual partido significa que está mal. Simplemente es que si algo es efectivo hay que darle continuidad, hay que darle seguimiento. Pero en Honduras, no solamente en el combate a la seguridad, el combate a la delincuencia, es que no existen políticas públicas, es que casi en ningún área existe. Es una mala palabra en este país hablar de políticas públicas, de planes a mediano, a largo plazo. Aquí tendemos mucho a la improvisación. Entonces, de ahí los resultados que estamos teniendo frecuentemente cada 4 años con estos cambios de estrategia. Yo siento, Fernando y estimados compañeros del foro, que ya es necesario en Honduras un golpe de timón a 180 grados para poder emular en cierta parte la política de mano dura que tenemos con el vecino. Porque, bueno, a ellos les ha dado muchos resultados después de ser uno de los países más peligrosos del mundo. Hoy por hoy, yo que tengo muchos amigos que viven allá en el hermano país de El Salvador, les puedo decir que la opinión de ellos ahora es que es un país en el que se puede caminar en paz, en la noche, en el día, a cualquier hora de sol a sol, y ya no tienen los problemas que tenían antes con el tema de maras y pandillas. Usted está tocando ahí, Fernando, 4 elementos esenciales: homicidio, secuestro, extorsión y delincuencia común. En cuanto a los homicidios y secuestros, hombre, hay que mantener una política de investigación, como bien lo apuntaba el comisionado Osorio. Sí, la seguridad es cara, el tema de investigación es caro, la parte criminalística es cara, se requiere de mucho equipo, de personal altamente entrenado, con conocimiento científico de escena del delito y de mecanismos de investigación también. Con el tema de extorsión, pues bueno, ahí hay varios puntos que tocar que ya se han tocado en otros foros con algunos huecos que han quedado dentro del análisis, y uno de ellos muy importante es el asunto que con la extorsión lo que nunca debe dejarse de lado es la investigación de la trazabilidad del elemento del delito, que es el dinero en este caso. En el momento que usted le fije una línea de trazabilidad a todo ese dinero que pasa a través de diferentes sistemas, ya sean billeteras electrónicas, ya sea el sistema financiero nacional o entregas en efectivo, que ahora son muy pocas, la verdad, hombre, va a lograr resultados muy efectivos, ¿verdad? Con el tema de las billeteras electrónicas se requiere la colaboración de los operadores de telefonía celular,
con el tema del dinero que navega a través del sistema financiero nacional, pues es necesario regulaciones por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para que se pueda implementar algún algoritmo electrónico para detectar operaciones atípicas, anómalas, en diferentes cuentas, cuando hay muchos depósitos en cantidades pequeñas, medianas, al día, e investigar el cuentaviente, en este caso, con una información cruzada con el Servicio de Administración de Rentas, si esta persona declara impuestos, cuánto fue su declaración, si no lo declara, entonces, hombre, que justifique de dónde sale tanto dinero en su cuenta, y si no lo puede justificar, pues definitivamente esta persona o está ligada a temas de lavado de activos o a temas de extorsión. Es algo lógico. Entonces, por eso la trazabilidad es muy importante en este sentido, y el control del asunto de las billeteras electrónicas para poder dar con los números hacia dónde van a dar todas estas transferencias y establecer regulaciones de sistema por parte de los operadores de telefonía o las compañías dueñas de este servicio de billeteras electrónicas. En cuanto a la delincuencia común, hombre, en la medida que el Estado garantice el cumplimiento de las cuestiones que ya establece la Constitución como derechos del ciudadano, hablemos de vivienda, de salud, de trabajo, de educación, etcétera, todo esto tiende a descender definitivamente porque el ciudadano, la persona de a pie, está más motivada en buscar su superación personal que en ver cómo soluciona los problemas que el mismo aparato estatal no cubre y no cumple. No con esto estamos diciendo que la delincuencia por desviaciones de la salud mental del individuo o que la delincuencia natural no existe. Claro que existe. Pero hay mucho factor de delincuencia que se da atendiendo las teorías del criminólogo argentino Zaffaroni en cuanto a la cobertura o la falta de cobertura de necesidades sociales dentro de determinado núcleo poblacional. Por el momento, pues es todo, Fernando. Un gusto haber podido colaborar con ustedes y dar mi opinión, y saludo nuevamente a toda la gente del foro. Gracias, bueno, buenos días. Gracias, abogado. Don Hugo, su opinión al respecto de esos comentarios que hemos tenido. Fíjese, Fernando y amigos televidentes, compañeros en el foro, amigos, si usted ve, no hay una medida encontrada entre la sociedad o analistas sobre el tema contra la Secretaría de Seguridad. O sea, no encuentra usted una confrontación, sino más bien una homogeneidad alrededor del tema. Lo que sí vemos es que son retos que este gobierno quiere asumir, que el ministro quiere asumir, que el nuevo director de la policía, don Oseguera Mas, quieren asumir con responsabilidad. Me han estado escribiendo ahí, Hugo, hablar sobre la depuración policial, Hugo, hablar sobre las mejoras, Hugo, hablar sobre los diversos temas que nos conllevan a tener una policía nacional acorde a la situación social que vive Honduras. Pero, como lo dije anteriormente, Fernando y compañeros en el foro, Honduras lo que necesita es que todos estemos al mismo nivel, que todos estemos hablando de cómo combatir, cómo aportarle para que la ola de violencia y criminalidad, para que la percepción de nuestra sociedad sea distinta o que vaya acorde con la estadística. Pero también la estadística es criminal. ¿En qué sentido? En que nos da dolor decir cuántas muertes, cuántos muertos, cuántos feminicidios, cuántos niños, cuántos adultos han sido víctimas de la violencia y la criminalidad. Ya doña Migdonia nos daba la situación de la estadística, terrible, 6. Todavía estamos alrededor del 6. Significa que en el año 2026 vamos a terminar con 2190, si fuese esa
la misma estadística, que vamos a terminar el año con 2.190 muertes violentas. Entonces, que de aquí a abril vamos a terminar con 720 muertes violentas. No queremos eso, no celebramos que hayan este tipo de muertes violentas, porque realmente la situación hay que ver cómo la logramos equiparar y minorizar, porque ese es el reto, ese es el desafío de toda la sociedad y más que todo de nuestras autoridades, no solo de seguridad, sino del Congreso, el mismo gobierno de la República, a quien estamos, no quiero decir que quiero ser TikToker para que me reciba el presidente Afura, ¿va? Sino que para que hablemos sobre los temas estos de educación, de salud, de seguridad, y estamos a disposición y abiertos con todas las secretarías de Estado como organismo de derechos humanos. Nosotros nos interesa el tema de los derechos humanos, pero sabemos que el tema de los derechos humanos, vamos a hablar temas sociales que también van a venir a abonarle a nuestra Secretaría de Seguridad y a cada uno de nuestros policías beneficios. Y esos beneficios nos van a ayudar para que logramos seguir contrarrestando a los grupos criminales en Honduras. Sí, comisionado general. Yo armonizo con lo que dijo Héctor Iván y el abogado criminólogo Velasco y los panelistas. Aquí necesitamos una política criminal. ¿Para qué? Para que cada 4 años no vengamos a improvisar, para que no vengamos con fórmulas personales, para que no vengamos a hacer más de lo mismo. Sin embargo, yo quiero dar el visto bueno o darles un compás de apoyo al ministro Gerson Velázquez, al viceministro Martínez, Rommel Martínez, y a otro compañero, Mesila Maya, como al director también. Son grandes profesionales. Y yo creo que la policía está en buenas manos. La seguridad en este país está en buenas manos. Sin embargo, si no se dotan de los recursos va a ser muy difícil. Si no, ellos trabajaron en investigación. Gerson trabajó en investigación, fue analista de investigación e investigador, como también el abogado Rommel Martínez. Y también el director de la Policía Nacional, Oseguera Mas, es una persona que trabajó en inteligencia, que trabajó en investigación. Y yo considero que la policía nunca ha estado en mejores manos que en este momento. ¿Por qué? Porque conocen la problemática, saben en qué tienen que mejorar las estrategias. Y yo he tenido informaciones que han fortalecido lo que es el combate a la extorsión, para hacer el rastreo, para hacer el seguimiento y localización de los bienes de estas estructuras criminales, como también han fortalecido la inteligencia policial en las diferentes regiones, como también han fortalecido la investigación criminal en los diferentes departamentos. Si fortalecemos la investigación, vamos a tener resultados. Lamentablemente, estas estructuras criminales evolucionan permanentemente, no se quedan estacionados. Y la otra situación es que en casos de secuestro, en casos de extorsión, los ciudadanos deben dejarse asesorar de los profesionales de la policía, de los profesionales en investigación, de los profesionales en antiextorsión, de los profesionales de antisecuestro. ¿Para qué? Para que no se den los resultados que hemos tenido, los desenlaces lamentables que hemos tenido. Yo estoy seguro que la tendencia de los delitos en las diferentes ramas del crimen va a venir a la baja, pero esto también requiere el apoyo de toda la sociedad hondureña, de las corporaciones municipales, de la empresa privada, de los medios de comunicación. Aquí hagámonos un nudo contra estas estructuras criminales que operan en el país y que de una forma transnacional. Sí, comisionado Somoza. Bueno, ha sido muy interesante los aportes que han hecho las 3 personas que hablaron por teléfono, doña Migdonia, el comisionado Mejía Velázquez y el criminólogo. Y es un dato muy interesante. Fíjese que hablando de lo que es la tasa anual de homicidios que surgen en Honduras,
se ha dado un decrecimiento sostenido desde el año 2013 y si se logra implementar una política criminal de Estado y no de gobierno, probablemente logremos con un decrecimiento de 4% en 4 gobiernos más o menos, llegar a la incidencia que tienen los países del primer mundo. Es espectacular, por ejemplo, ver la cantidad de homicidios que registra El Salvador, 1.3. Esa es la tasa de homicidio que tiene El Salvador. 1.3 por cada 100.000 habitantes según Inside Crime. Ahora bien, en nuestro país, y no sé las personas que trabajan en medios de comunicación, pero no estamos al tanto si se hacen encuestas de IBD, que es muy importante para no hablar subjetivamente acerca de la seguridad ciudadana, ¿va? Inseguridad, violencia y delincuencia. No he tenido la oportunidad de ver yo estas encuestas últimamente, pero las encuestas nos van a determinar una realidad subjetiva, pero la estadística nos va a determinar cuál es la realidad objetiva de la violencia y de la delincuencia en nuestro país. Es, por ejemplo, importante destacar los femicidios en nuestro país, ¿va? Los femicidios en nuestro país han ido en alza, la estadística así lo demuestra. 262 casos en el 25, 224 231 en el 2024. Y hay un dato bien importante, que es lo que decía el comisionado Leandro Osorio y el abogado criminólogo que llamó, es que si las acciones de combate al crimen se conjugan con la prevención social de la violencia, enseñándolo, como dijo la licenciada Migdona y estas, cuáles son los factores de prevención y de riesgo que deben de existir en las comunidades, fortaleciendo su tejido social y reduciendo las causas que generan la criminalidad, que es la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades, la injerencia de las estructuras criminales. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección Nacional de Intervención Social y focalizamos muchas colonias en todos los municipios de Honduras, y cuando uno hacía las encuestas se da cuenta cuál es la realidad objetiva en la que viven estas comunidades. Entonces, hacia esas comunidades, no solamente con combate al delito, sino con la prevención social, es que vamos a poder reducir los índices de criminalidad y las tasas negativas que tenemos de homicidios en una forma paulatina, que si bien es cierto los gobiernos lo han realizado, pero necesitamos tener un ritmo de crecimiento de 4% para que en unos 3 gobiernos más logramos reducir significativamente la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. Quiero apoyar lo que dice mi comisionado Somoza. El trabajo de la seguridad pública de un país está basada en un 80% de prevención, un 10% de disuasión y un 10% de reacción. Si nosotros hacemos estas acciones con los recursos, las estructuras criminales, las estructuras criminales que operan en el país se van a venir a la baja. Correcto. Comisario. Sí, bien, coincido pues con los compañeros acá en estudio, de igual manera con los compañeros que nos acompañaron vía telefónica. Sin embargo, pues quiero manifestarle que desde la política de seguridad adoptada desde la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, pues un tema muy importante que ha sido repetitivo, creo que casi por todos los panelistas, es el tema de la prevención. En este sentido, pues viene un fuerte componente, una fuerte inversión a través de Policía Nacional. Se cuenta pues ya con un despliegue operacional a nivel nacional que va enfocado más allá de reprimir el delito, pues en lo que es trabajar fuertemente en el tema de prevención.
Y tocando algunos puntos específicos, puntos claves, el tema de las muertes violentas de mujeres, que es uno de los temas pues, que ha generado actualmente bastante conmoción a nivel de nuestra sociedad. Y esto pues aquí tenemos un dato muy importante, que es el tema del involucramiento de las mujeres en lo que es crimen organizado. Con esto no quiero decir ni justificar pues que la incidencia de muerte de mujeres se debe a esto, pero sin embargo pues este es un factor que hay que analizarlo a profundidad, porque en lo que va del año 2026 pues llevamos casi cerca de 300 féminas capturadas por diferentes delitos, y un alto porcentaje pues tiene que ver o está vinculado o relacionado con lo que es crimen organizado. Entonces, en este sentido, pues desde los entes de nuestra institución que trabajamos pues en la investigación criminal, pues se está dando una respuesta del 100% pues, de los casos que van durante este año de muerte violenta de mujeres, pues hay alrededor de arriba de un 60% pues de que los casos han sido investigados o están en esa etapa de investigación con grandes avances. En el tema de la extorsión, pues es muy importante. Hay un tema que lo tocó uno de los panelistas, que es el tema de cómo fluye ese dinero, cómo ese dinero pues llega de las víctimas a lo que es las estructuras criminales. Aquí hay un elemento importante, y es pues la propuesta que existe desde la Secretaría de Seguridad para modificar pues algunas normas de nuestro país y que exista pues ese control y regulación. La mayoría de pagos por extorsión se hace a través de lo que es plataformas digitales. Aquí en nuestro país no existe un control hacia esas plataformas, entonces el proyecto va enfocado hacia eso, pues que se genere una norma pues que regule lo que es estas plataformas digitales, y de cierta manera pues esto va a contribuir enormemente a lo que es evitar lo que es los pagos de extorsión, y también va a contribuir grandemente a lo que es el proceso investigativo. Perfecto, bueno, importantes participaciones esta mañana aquí en el Foro de la Entrevista. Hemos avanzado en el tiempo, esperemos que también se pueda hacer conciencia por parte de los entes correspondientes, tanto como la población hondureña. Vamos a una nueva pausa hondureña. Continuamos en el Foro de la Entrevista de Canal 11. Hugo Maldonado, ¿qué se espera para estos próximos días en materia de seguridad en nuestro país? No, para los próximos 4 años, porque la seguridad pública es permanente. Yo creo que aquella frase que decía el exministro Sánchez Velázquez, vamos bien. O sea, la situación es de ir bien, no solo en el trabajo, sino en la autoestima de cada uno de nuestros agentes. Realmente nosotros seguimos abogando, ministro Gerson, apoyarle en lo que nosotros podamos modestamente como organismo de derechos humanos. En la situación de la depuración, el elemento que no quepa bajo la estructura del respeto a los derechos humanos, o que anda ahí de noviazgo con X movimiento irregular, no cabe en la policía, contamina a la policía y contamina el buen trabajo de que hace el agente, el oficial responsable. Es más, y nos conviene a todos los sectores sacar al policía que está contaminado, al oficial, no importa, y ponerlo a la orden siempre y cuando se respete el debido proceso y que se ponga a la orden de los tribunales de la República. Seguimos acompañando a la Secretaría de Seguridad en lo que podamos. Y yo creo que así como los analistas han estado manifestándose en favor, en la confianza de nuestra policía, debemos de continuar, porque los buenos somos más
y los buenos somos más y lo que más queremos es paz, tranquilidad, una seguridad pública adecuada. Y vamos a seguir poniendo ese granito de arena para beneficio de la colectividad nacional. Estamos con usted, ministro Gerson Velázquez, y a la orden. Comisionado general. Bueno, armonizo con lo que dice mi estimado amigo don Hugo Maldonado. La depuración siempre debe existir, pero respetando la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. No de una forma antojadiza como se hizo anterior. Yo quiero hacerle una petición al presidente de la República, Tito Fura, al presidente del Congreso Nacional, don Tomás Zambrano, y al ministro de Seguridad, que evalúen el estado de excepción, pero de una forma focalizada, no de una forma general. ¿Para qué? Para que sirva como una herramienta importante contra estas estructuras criminales que operan sobre todo en ese sector de Olancho, Colón, Lloro y La Mosquitia. Sí, ha habido un incremento en la violencia en todos estos lugares. Por eso le digo, se satanizó el estado de excepción en la administración pasada, que inició el 6 de diciembre del 2022 y terminó el 26 de enero de este año. Tuvo resultados, lo que pasa es que fue satanizado, pero fue una herramienta fundamental e importante. Lo que pasa es que se debe hacer algunas acciones importantes, que no sea un cheque en blanco para que el policía pueda violentar los derechos humanos del ciudadano. Correcto. Sin embargo, si es focalizado, si es dirigido a unos municipios violentos o departamentos violentos, eso será una herramienta importante para la Policía Nacional de nuestro país. Sí, comisionado Somoza. De acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice don Hugo y el abogado Osorio. Si usted hace una encuesta en la población hondureña, el 99% le va a responder de que no sabía que en Honduras había estado de excepción. ¿Por qué? Porque fue un estado de excepción light. Fue satanizado por las personas que lo criticaban y obviamente por las estructuras criminales. Claro. Pero si usted hace una encuesta se va a dar cuenta que nadie sabe que había estado de excepción porque a nadie le restringieron sus derechos. Obviamente yo sé que en ese proceso Derechos Humanos denunció que muchos policías cometieron arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones y esos son los aspectos que deben de evitarse, ¿verdad? Porque tal como lo expresa el abogado, el comisionado general Osorio, hay algunos departamentos donde la estadística demuestra que sí es necesario tener una mano dura y contar con herramientas jurídicas que le permitan a la policía tener una acción inmediata. Por ejemplo, Tegucigalpa continúa siendo uno de los municipios más violentos de Honduras. Seguidamente le sigue San Pedro Sula. Y fíjese que la estadística policial recoge que de lo que es Valle de Sula, que lo conforman 15 municipios, solamente hay 3 municipios actualmente, San Pedro Sula, El Progreso y Choloma. Solo 3 municipios de 15. Los demás han salido de la estadística. De la vulnerabilidad de la violencia. Exactamente, de municipios violentos. Pero, más sin embargo, la geomática de delito ha hecho que ese corredor de Olancho, Lloro, La Ceiba y Colón siguen siendo los más conflictivos. Correcto. Es un corredor. Y la estadística pues así lo demuestra y es ahí donde las políticas deben enfocarse y hacer los análisis respectivos. Tal como lo han manifestado mis antecesores, pues los 3 oficiales que están en la Secretaría de Seguridad, el ministro y sus 2 viceministros y el director de la policía, pues son oficiales que están muy capacitados, tienen muy buen perfil profesional y se espera de ellos que hagan mejor trabajo que los anteriores. Ahora bien, yo quiero destacar algo bien importante. La acción del secretario de Seguridad y del director está supeditada a las disposiciones del señor presidente de la República. Claro. Entonces, el señor presidente de la República está devenido, junto con los demás asesores tanto de seguridad interna como de seguridad nacional, la parte militar, en coadyuvar para que logremos esa reducción de 4 puntos porcentuales anuales y saquemos a nuestro país de la estadística que mencionó la licenciada Migdonia Ayestas. Inside Crime hace una clasificación en cuanto a la tasa en
en las tasas de homicidios en el mundo, en América Latina, en países al alza, países estables y países a la baja. Nosotros estamos en países a la baja. Entonces, ese es un buen incentivo para nuestras autoridades de seguridad para que arrecien su lucha contra la criminalidad y le otorgan los beneficios necesarios a nuestro talento humano policial para que hagan con mejor voluntad, con mejor ahínco su trabajo. Sí, bueno, tenemos un mensaje también ya por parte de la policía, faltan pocos minutos, comisario, pero ¿qué hacer en estos lugares de conflicto, en estos corredores, y también qué valoraciones hacer sobre las opiniones de los expertos? Sí, bien, como Policía Nacional tenemos presencia pues a lo largo y ancho de nuestro territorio. Sí hay un aspecto muy importante, que la sociedad o la población pues debe de confiar en su Policía Nacional, y un tema crucial es el tema de la denuncia, porque si no tenemos denuncia de parte de la sociedad, de las comunidades, pues creo que muy difícilmente se va a poder desarrollar un trabajo efectivo por parte de la Policía Nacional. Hablando pues del tema de depuración, pues somos la única institución a nivel de Estado que constantemente nos estamos depurando. Todos los años. Eso es permanente. Todos los días. Todos los días, esto como medida de control, y de hecho pues lamentablemente podemos ver que se han dado muchos casos de compañeros, pero sin embargo desde lo interno de la Policía Nacional pues se están tomando esas acciones, y muchos compañeros pues han sido puestos a disposición de los entes de justicia, y esto nos indica pues de que nuestra institución pues tiene y mantiene ese compromiso de ser una institución transparente y de certificar a nuestros funcionarios. Nosotros constantemente nos certificamos, todos los 24,000 funcionarios de la Policía Nacional, y esto pues le dará a nuestra sociedad pues una mayor certeza de contar con funcionarios pues comprometidos, funcionarios pues honestos y responsables. Desde lo interno de la policía pues quiero decirle que sabemos que contamos con grandes funcionarios que nos están dirigiendo, desde el señor ministro, los señores subsecretarios de seguridad, el señor director general, el directorio estratégico de la Policía Nacional, pues que cuentan con esas competencias y tienen esa visión de qué es lo que se quiere pues en materia de seguridad. Mencionaron también mi general Leandro el tema del estado de sección. En la administración anterior pues dio muy buenos resultados, una gran herramienta, pero sí debería pues de reevaluarse y de repente pues analizar si en realidad pues es factible retomarlo. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias don Hugo por habernos acompañado. Ya tenemos solo unos breves minutos aquí en el foro de la entrevista. Gracias Fernando por habernos permitido charlar con los amigos aquí en el foro y con el pueblo hondureño. Debo señalar algo que también nos ha ayudado bastante, y es la situación que pasa en los centros penales. Haberse recuperado la gobernabilidad en los centros penales también ha formado parte de ganarles territorio a los grupos irregulares en el país. Siento que, y esperamos como CODE, no se pierda esa gobernabilidad al interior de los centros penales, porque realmente también eso forma parte de la seguridad nacional. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias, don Hugo. Gracias también, comisionado general. Gracias por la invitación, un placer y un privilegio. En efecto, bueno, un mensaje quiero mandarle al señor director de la Policía Nacional, en el que yo creo que la Policía Nacional necesita una capacitación en el manejo del estadio, de los partidos de fútbol en los estadios, en el manejo también de cuando hay un combate cercano con cualquier delincuente, porque hemos visto me llamó la atención un video que anda circulando en el cual un delincuente se le va encima a un policía y el policía no haya que hacer. Yo creo que es necesario involucrar. Antes había, mi comisionado, había un grupo de
facilitadores o de operadores, de instructores que se desplazaban a nivel nacional para capacitar a esta gente. Necesitamos policías capacitados que puedan enfrentar cualquier persona que quiera faltarle al respeto. Sí, perfecto. Muchas gracias, comisionado, también. Bueno, hablando de depuración, yo quiero hacerle un mensaje al talento humano policial. Cumpla con su deber a rajatabla, cumpla órdenes legales. Yo tuve la oportunidad de tener un encontronazo con un ministro de seguridad que me dio la orden de hacer una acción ilegal y desafortunadamente en aquel tiempo no existían los mecanismos de protección que existen ahora, pero usted apéguese a la ley, que en nuestro país ya contamos con la Fiscalía de los Derechos Humanos y con el CODE, que van a estar dispuestos a apoyarlos. Y sigan adelante, con ánimo, que de la actuación de ustedes depende el éxito del mando operativo de la Policía Nacional. Sí, perfecto, comisionado. Comisario, gracias por habernos acompañado. ¿Qué mensaje enviarle al pueblo hondureño? Sí, primeramente, pues agradecerle, licenciado, agradecerle a tan prestigioso medio por esta oportunidad que nos brinda. Pues manifestarle a la sociedad hondureña que nuestra Policía Nacional pues trabaja día con día de manera constante para brindar pues esa seguridad que el pueblo se merece. Sí, también pues reiterarles que este tema o este trabajo de seguridad pues no es exclusivo de la policía, sino que debemos de unir esfuerzos, integrarnos tanto policía, sociedad y los diferentes actores como gobiernos locales. Creo que trabajando de manera conjunta, de manera coordinada, pues obtendremos mejores resultados. Si el crimen se organiza, ¿por qué nosotros como instituciones y organizaciones pues no podemos trabajar en ese sentido pues de manera coordinada? Desde la Policía Nacional pues manifestarles que se tiene pues desde el señor ministro, el señor director general pues ese compromiso de poder trabajar de manera constante y ofrecer pues a nuestro país y esa seguridad que tanto se merece. Sí, muchas gracias. Bueno, con esto hemos llegado al final del foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por haber estado también con nosotros, al pueblo hondureño. Esperemos que la Secretaría de Seguridad y los entes encargados de brindar protección al pueblo hondureño, ejecuten mayores acciones y se puedan notar en nuestro país, porque hay una perspectiva de que ha incrementado este tema de la violencia, de la delincuencia en Honduras. Esperemos que todo mejore en estos próximos esfuerzos que se estarán tomando. Gracias por haber estado con nosotros, que tengan un feliz día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.